Alumnas y alumnos de la Secundaria Técnica para Trabajadores, nuevamente, soy el profesor Héctor Telles, estoy con ustedes. Vamos a continuar con nuestro curso de Química 1, Ciencias 3 en secundaria. Recuerden que nosotros en Trabajadores vamos un poco más rápido. La semana pasada estuvimos viendo nuestro tema de mezclas. Entonces estamos en Química o Ciencias 3. Y el tema que estamos viendo es mezclas. Por ahí vimos que una mezcla es una sustancia que se compone de 2 o 3 o más componentes o más sustancias. O sea, una mezcla se combina de diferentes sustancias, pero que no pierden sus propiedades químicas, como la sal. Yo puedo diluir la sal en agua, no va a perder o azúcar en agua, no va a poder sus propiedades, no hay reacción, sigue siendo azúcar, sigue siendo sal, puedo poner azúcar, sal y agua y siguen siendo lo mismo, nada más que están diluidos dentro del agua. En el caso de un combustible como la gasolina, se puede hacer una mezcla con el aire, pero aquí cuando hay una chispa sí hay una reacción, pero hasta que hay una chispa o un punto de ignición donde explota. Es como funcionan nuestros autos. Los inyectores, antiguamente usaban carburadores, era una mezcla aire-combustible, chispa, inyección, fuego. Esta es la reacción de la combustión. En la combustión, en esta reacción es combustible más oxígeno más punto de ignición. Esto es igual a calor, energía, vapor de agua. Por eso los autos en las mañanas parece que están sacando humo, pero no es humo, es el vapor de agua. Como hace frío, se condensa y yo lo puedo ver. Dentro de las mezclas vimos que hay dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Ya no lo voy a escribir, lo vimos la semana pasada. Vimos ejemplos de mezclas homogéneas, heterogéneas, por ahí les hablaba de las ensaladas. En la cocina se dan mucho las mezclas heterogéneas, pero también homogéneas. Por ejemplo, si yo tengo una ensalada llamada pico de gallo, donde tengo cebolla, chile, jitomate, es un pico de gallo. Pero ¿qué pasa si la mezcla es heterogénea? ¿Pero qué pasa si lo licúo? La mezcla pasa a ser homogénea, porque ya no noto los componentes de la mezcla, solamente veo una mezcla roja, ¿no? Que nos lo va a dar el jitomate. Puede ser que notemos por ahí algunos puntitos verdes o blancos, que puede ser la cebolla o puede ser el chile verde que tiene. Nosotros ya vimos lo que son mezclas, tipos de mezclas, métodos de separación de mezclas. Ahora vamos a ver métodos de separación de mezclas. ¿Y por qué es importante separarlas? Bueno, ya lo habíamos comentado, para comprender de qué se componen algunas sustancias, algunos materiales, pero por ejemplo en los seres humanos nuestra sangre también es una mezcla. Nuestra sangre se separa para poder utilizar, para poder observar sus componentes, y es lo que hacen en un análisis clínico, separar nuestra sangre para ver si tienes anemia, para ver si tienes alguna enfermedad. Por ejemplo, si la producción de glóbulos blancos es excesiva, pues es que puedes estar enfermo, puedes tener una infección. Si el hierro es muy bajo, pues tienes definitivamente una anemia. Hay que cuidarnos, las anemias son muy peligrosas. En este curso, que ha sido en Aprende en Casa, ha sido por mí, ha sido por medios electrónicos, porque por la pandemia no estamos yendo a la escuela, no nos estamos presentando en los salones. Pues bueno, también nos han pedido las autoridades, de hecho nos lo pidieron desde el curso pasado, que nosotros debemos también llevar una buena alimentación. Si no tengo una buena alimentación, puedo tener anemia. La falta de anemia quiere decir que no tengo suficiente hierro en la sangre, entonces no se puede oxidar con el oxígeno que respiro. ¿Para qué se oxida? ¿Para qué se oxida? Bueno, dije la falta de anemia, no, la presencia de la anemia se da por la falta de hierro, y entonces nos da anemia. ¿Y qué sucede? ¿Por qué es tan importante el hierro? Porque el hierro se oxida con el oxígeno, tiene que atrapar moléculas de oxígeno
para llevarlas a todas las células de mi organismo. Es muy importante el oxígeno. Es más, la falta de oxígeno me produce fatiga, inclusive me puede producir un daño cerebral. Entonces, nuestro tema de hoy es método de separación de mezclas. Perdón, nos faltaba la D, método de separación de mezclas. Fíjense bien, es muy importante separar mezclas porque a partir de una separación de una mezcla, yo puedo obtener sustancias como el cloruro de sodio. ¿Recuerdan el cloruro de sodio? Es un compuesto que es sodio, cloro, NaCl, cloruro de sodio. Lo estoy poniendo así para que nos vayamos familiarizando con los compuestos. Esto es un compuesto. ¿Y qué es el cloruro de sodio? Es la sal. La sal que utilizamos en la cocina es el cloruro de sodio. El sodio es un metal, el cloro es un metal, metal más no metal, compuesto, sal. Entonces tengo la sal o cloruro de sodio. Entonces, fíjense, ¿para qué será importante esto de separación de mezclas? El mar contiene mucho cloruro de sodio. Claro, hay minas de sal, no siempre se saca del mar. Hay lugares donde hay minas, imagínense una especie de montaña de sal, ¿no? Donde la están extrayendo, la están sacando. Pero en México se obtiene mucho del mar. Aunque en México también hay lugares, no sé si han oído hablar de un balneario que está aquí en la Sal. Perdón, se me estaba olvidando. Iztapan de la Sal. ¿Nunca se han preguntado por qué se llama Iztapan de la Sal? No sé si conocen o han ido. Es un lugar donde hay aguas termales, sulfurosas, contiene muchos minerales. Se llama Iztapan de la Sal porque ahí hay minas de sal. Hay muchos lugares en México donde hay minas de sal, pero la mayor cantidad de sal se saca del mar. ¿Cómo lo hacen? Primero que nada, por un método de separación que se llama evaporación. Si nosotros tenemos en casa un vaso con agua y le ponemos sal, lo agito, se diluye, se separa la sal, queda diluida, pero si yo quisiera recuperar nuevamente esa sal, ¿qué tendría que hacer? Tendría que dejarlo al sol y esperar unos días a que el agua se evapore. Esto es un cambio de estado que se llama evaporación. Una vez que el agua se evapora, la sal va a quedar en el fondo del vaso donde contenía la mezcla. Ven qué interesante es, puedo recuperar la mezcla. Muchos de nosotros, ¿cuántas veces no nos hemos preparado un café y a lo mejor no los tomamos todo, lo dejamos ahí en la mesa y al otro día vemos que en la taza está el azúcar y está el café, porque se evaporó, se separó, pero los sólidos han quedado en el fondo de la taza. Ahí, pues ahora sí, si tengo agua con azúcar, también tengo que dejar de evaporar el agua y voy a obtener el azúcar. Entonces en México se utiliza mucho la evaporación para poder tener sal del mar. Entonces mucha sal del mar se utiliza por medio de una evaporación. Pero también del mar en estados como Baja California van a separar el agua del mar, le van a quitar la sal, pero ahí no para obtener la sal, sino para obtener el agua, porque como es un desierto, el agua se obtiene por el mar separándolo. Ahí hay dos formas de separarla. Una que es muy cara, que es por evaporación, calentando el agua, que se llama destilación.
ahí vamos a destilarla, voy a obtener del vapor de agua, lo voy a separar para obtener agua potable. La otra es por un centrifugado y la otra también es por una evaporación. En esta evaporación, ¿qué tenemos que hacer para obtener el agua? Fíjense bien, ponen un contenedor con el agua de mar, o sea, contiene sal, la evaporan. Dentro de esta evaporación está una cubierta que está inclinada. El vapor se deposita en la cubierta o cristal, puede ser un cristal, y este cristal, estas gotas de vapor que se condensan y después se vuelve nuevamente líquido, este líquido va a resbalar y así puede obtener agua que se le ha separado la sal. Entonces, si se dan cuenta, también hay una evaporación. De esta evaporación hay otro cambio de estado. Primero evaporación, se volvió vapor, en este cristal se enfría y se condensa, o sea, nuevamente pasa a ser líquido y así obtengo nuevamente agua. Bueno. ¿Ven qué interesante es esto de la evaporación? O sea, por medio de cambios de estado, por ejemplo, evaporación, condensación, ebullición, licuefacción, yo puedo separar las mezclas. Pero en el caso de la sangre, por ejemplo, usan el centrifugado. No sé si han visto sus lavadoras. La mayoría de nosotros tenemos una lavadora en casa que una vez que ha terminado de lavar, tiene que exprimir la ropa. Y si se dan cuenta, pues también es una separación de mezclas, porque está la ropa mojada, está mezclada con agua, a lo cual le tengo que separar el agua. Y ellos usan un centrifugado. La lavadora empieza a girar, a girar, a girar, a muchas revoluciones por minuto y hay una coladera donde está la ropa, es una coladera, y se empieza a separar el agua. Incluso hay lavadoras que las dejan casi secas. Algunos anuncios, propagandas de los que venden las lavadoras dicen listo para el planchado, ¿no? O sea, nada más queda húmeda nada más para planchar y lista la ropa. Entonces, es otro ejemplo. Y por medio del centrifugado separan, por ejemplo, la sangre para ver qué cantidad de hierro tengo y si tengo anemia o no tengo anemia. Pero bueno, vamos a ver otro que es muy interesante, que ya les había yo hablado cuando vimos las bebidas, que es la destilación. ¿Qué es esto de la destilación? Es otro método de separación de mezclas, pero aquí sí se va a tener una mezcla líquida con líquido, puede también ser líquida con sólidos, pero aquí sí vamos a llegar hasta el punto de ebullición. Entonces, en la destilación tengo una mezcla, normalmente son mezclas homogéneas, alcohol con agua, por ejemplo, gasolina con agua, ¿no? Entonces se evapora la gasolina y se separa el agua, se evapora el alcohol y se separa el agua. Ese es un ejemplo, y la destilación se utiliza mucho en la industria de los vinos y licores o en las refinerías, donde se está obteniendo precisamente, se está destilando el petróleo y se están obteniendo diferentes tipos de gases, y en esos gases puede haber diferentes tipos de hidrocarburos como metano, como gasolina, y los residuos que van a quedar sólidos se van a hacer para formar parafinas. ¿Ven lo importante de la destilación? O sea, puedo tener bebidas alcohólicas, puedo tener combustibles como gasolina, diésel, metano, butano, diferentes tipos de combustibles. Pero vamos a hacer un ejemplo de una destilación muy sencilla. Por ejemplo, tengo un recipiente. En este recipiente tengo una mezcla de una fermentación. Vamos a suponer que puse a fermentar caña. Y entonces, en esta fermentación voy a tener aquí agua y alcohol. ¿Cómo los voy a separar? Fíjense bien, aquí hay que tener mucho cuidado porque el alcohol puede ser muy inflamable. Es
no puede ser, es muy inflamable. Ha habido muchos accidentes con el alcohol. Entonces lo que voy a hacer es poner la mezcla en un vaso y ese vaso o recipiente lo voy a meter en otro que contiene agua y lo voy a calentar. Esto se llama baño María, yo creo que todos lo han visto en la cocina. Nuestras mamás utilizan, o bueno, los que van a guisar, pueden ser también hombres, los chefs o las chefs, utilizan mucho el baño María para fundir, por ejemplo, chocolate, para fundir mantequilla, para fundir diferentes cosas que yo no quiero que les dé fuego directo, porque si les da fuego directo, se pueden quemar. Entonces se calientan por medio del agua. El agua cuando se calienta va a fundir, por ejemplo, el chocolate o la mantequilla sin que se queme. Quiere decir que se va a hacer líquido para que yo pueda preparar diferentes cosas. El jueves probablemente podamos hacer un ejemplo de esto de fundir chocolate con baño María para hacer, por ejemplo, unas calaveritas ahora que se acerca el Día de Muertos. Continuamos con nuestra destilación. Calentamos el agua. Lo primero que va a empezar a cambiar de estado va a ser el alcohol, porque tiene un punto de ebullición más bajo que el agua. Entonces, en los alambiques ponen sobre el material que se está poniendo a punto de ebullición, que se está calentando, le ponen una tapa o una campana de esta forma. Aquí lo primero que va a pasar es vapor de alcohol. Por aquí va a pasar el alambique. Este alambique va a ser bañado con agua fría y para enfriar el vapor y obtenerlo, o sea, condensarlo y obtener nuevamente la separación. O sea que aquí voy a obtener alcohol de caña, como el que utilizamos hoy para lavarnos nuestras manos. Es un alcohol de caña, se obtiene de la caña, pero también puede haber alcohol de maíz, o sea, también el maíz lo puedo poner a fermentar, lo separa y se obtiene maíz. Bueno, por el día de hoy vamos a ver por último la decantación. Espero que se haya entendido la destilación, la evaporación. Ahora vamos a ver decantación. Vamos a suponer, fíjense, esto de la decantación es muy interesante. Vamos a suponer que tenemos agua con tierra. Agua con tierra. Ahora nuestra mezcla es una mezcla de agua y tierra. Perdón, aquí el pizarrón está fallando. Entonces yo aquí tengo agua con tierra, tengo mi mezcla. Si yo quiero separarlo, tengo que hacer una decantación. ¿Qué es una decantación? Dejar en reposo. Si yo dejo en reposo, el agua se va a separar y en el fondo va a quedar la tierra. Quiere decir que esto de la decantación es una separación de mezclas por gravedad. La gravedad va a hacer que los sólidos se asienten en el fondo del recipiente y se separen del agua. Se utiliza para muchas cosas la decantación. Yo creo que todos hemos visto esto de la decantación. A lo mejor en casa hemos tenido una mezcla y donde vemos cómo se separa, cómo hay una decantación. Es todo por hoy. Espero que esta semana aprovechen el tiempo, se pongan a estudiar y se pongan al corriente. Muchos de ustedes se están atrasando en sus trabajos. Aprovechen que el lunes no hay clases, disfrútenlo, aunque esté en casa, claro, pero disfruten su día. Feliz Día de Muertos, nos vemos la próxima semana.